Imagina un lugar que lo tiene todo. Tradiciones mágicas. Un lago en la cima del cielo. Bosques donde migran pequeñas almas. Playas tocadas por los dioses. Un templo entre las rocas. Calles donde escuchas el eco de la historia. Descubre un lugar lleno de fantasías. Ven, Michoacán celebra la vida. Hola, hoy vamos a continuar con la programación del Yastival 2020 y justamente tenemos la presentación del libro del historiador Héctor Peña, donde cuenta acerca de la historia y las rutas del jazz en Michoacán. Este es uno de los primeros esfuerzos que hace el Yastival de manera editorial, y qué mejor que haciendo cuenta de lo que ha sucedido en la historia del jazz en Michoacán desde sus inicios hasta prácticamente el inicio del Yastival. Sin embargo, en este volumen es hasta aproximadamente 1980. Entonces, pues bueno, los dejo con el autor, el licenciado Héctor Peña, donde pues ya les contará de las vicisitudes de hacer este libro, de las anécdotas que hay alrededor de ello y de los personajes que han forjado lo que ahora nosotros tanto disfrutamos haciendo jazz aquí en Michoacán, y que de verdad son caminos muy interesantes y que todavía falta mucho por descubrir. Así que pues los dejo con Héctor Peña y que nos presente su libro. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al maestro Juan por la invitación, al Yastival en general, a la Secretaría de Cultura. Y pues nada, vamos a hablar un poquito de lo que es este libro, como bien lo menciona el maestro Juan. Surge siempre un interés de intentar llegar a algo, ¿no? Siempre todos tenemos la idea de querer llegar al origen de las cosas. A mí en lo personal lo que me empezó a llamar mucho la atención, y fue justamente tras la asistencia de los Yastivales, pensar, bueno, ¿por qué surgen los Yastivales, no? ¿A quiénes le interesaban o cómo... ¿Cuál es la gente que va a escucharlos? ¿A quién se le ocurrió? Y pues ahí una cosa me fue llevando a otra hasta pues sumergirme a esta historia, ¿no? Como tal. También ya lo mencionó el maestro. Es la primera investigación que se hace sobre el tema, sobre la historia del jazz en Michoacán. Es muy poco lo que se ha escrito a nivel nacional, entonces por obvias razones pues no había nada escrito en el estado. A través de dar inicio con esta investigación, fuimos encontrando múltiples cosas. A mí en lo personal me gusta hablarlo en forma general, jamás en particular, porque en realidad esto fue como si fuera un grupo, una pequeña orquesta de personas que me ayudaron en la elaboración de este libro. Múltiples personajes, familiares, de todo, ¿no? Esto fue algo en conjunto, tal y como lo hacen los músicos de jazz, y bueno, salió algo que en lo personal me parece algo muy, muy, muy grato, muy, muy bonito, y quizá de hacerse notar un poquito el jazz michoacano, que ha sido valioso, los personajes que han salido de aquí, los músicos que han salido de aquí. Pues bueno, es más o menos de lo que habla toda esta ruta del jazz. Partiendo en temporalidad, justamente desde el año de 1884, que es cuando sale. Ustedes habrán escuchado o han visto esas notas, ¿no? De Porfirio Díaz cambió la historia de la música, ¿no? Bueno, habla de una banda militar que influenció a los músicos de jazz en Nueva Orleans, y pues lo que no se había contado era que esta banda justamente sale de la ciudad de Morelia. Entonces abarcamos desde esa parte, desde la salida de esta banda del 8º Regimiento, se llamaba, parte de Nueva Orleans, y bueno, posteriormente se hace mención de cómo es que el jazz llega a Michoacán. Aquí algo que me gusta resaltar es que aunque el libro tenga como ese título de itinerario del jazz en Michoacán, es verlo un poquito más allá de lo que es el estado como tal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el jazz como tal fue un fenómeno que fue cambiando de la misma manera en diferentes estados de la República. Eso es algo, reitero, que me gusta mencionar porque pues pasaron más o menos los mismos acontecimientos. Quizá diferentes personajes, pero fue una cuestión muy, muy similar. Hace poco hablaba con
con el Capi Arturo, el biógrafo de Tino Contreras, y me decía que si cada persona hiciéramos un estudio del jazz por cada estado, podríamos entonces hablar de una historia del jazz nacional. Eso sería pues lo mejor, ¿no? Sin embargo, son pocos los estudios que se han hecho, y creo que Michoacán es de los pocos estados que han hecho su historia, ¿no? Y justamente por eso jamás dejaré de estar agradecido con el Yacival, con el maestro Juan, con su esposa Mónica, de que ellos hicieron posible de que este libro se publicara, siendo el primer trabajo editorial del Yacival, y bueno, eso es de aplaudirse para ellos como organizadores, y pues obviamente que confiaron en este proyecto. Entonces eso es muy muy rescatable. Somos de los pocos estados que tenemos una historia pues un poquito más formulada, ¿no? Porque lo demás ha sido pues muy ambiguo como tal. Por ahí se puede decir, bueno, ¿por qué se llama del jazz en Michoacán si no estudiaste todos los municipios, ¿no? Creo que sería tarea imposible, pero bueno. Para empezar, ustedes, ahora que se dan a la tarea de leer este libro, pues se darán cuenta que la fotografía más longeva de una banda de jazz en Michoacán no es en la ciudad de Morelia. Sí tenemos una fotografía que también está ahí en el libro, pero la más antigua no es aquí en la ciudad de Morelia, sino en Tepuxtepec. Una foto muy interesante que tiene unos instrumentos súper raros. Les dejo ahí un pequeño dato para dejarlos un poquito con la incertidumbre y se animen a adquirir el libro. Hay un personaje que es un personaje muy importante en el jazz de Morelia, que está tocando una especie de marimba o un vibráfono, un instrumento raro, ¿no? Y para la época, que también les menciono el dato, es una fotografía que data de 1928. En ese momento no se solía utilizar ese instrumento en una agrupación de jazz. Sin embargo, en una banda en Michoacán ya se estaba utilizando. No les cuento más porque es una parte muy, muy padre de la investigación, pero bueno, entonces de ahí parte que sea una ruta del jazz en Michoacán. ¿Por qué centrarlo? Obviamente está más centralizado a la ciudad de Morelia, pero es algo lógico. Ustedes se ponen a pensar cuando escuchamos la historia del jazz en México, es hablarnos de la historia de lo que sucedía en la Ciudad de México. Y es obvio, ¿por qué? Porque la mayoría de los grandes músicos que iban forjándose en los diferentes estados, ellos querían ir a la capital. ¿Por qué? Porque ahí era donde se escuchaba la música de moda, ahí estaban las grandes orquestas, y su sueño como tal pues era pertenecer a una de las grandes orquestas. ¿Cuál es el caso aquí de dos grandes bateristas? Me atrevería a decir que están entre los mejores bateristas de la historia del jazz nacional. Ricardo Lemus de Tarímbaro, Michoacán, y Leo Acosta de Huetamo. Entonces, justamente por eso se engloba que es la ruta del jazz en Michoacán, porque fueron diferentes músicos, no solamente morelianos, que obviamente todos los salidos de aquí han hecho una labor grandiosa. Pero bueno, tenemos estos dos ejemplos, y uno más puede ser el saxofonista Rodolfo Sánchez, ¿no? Que han sido hitos en la historia del jazz mexicano. Entonces, por eso es que lleva este título. Y digamos, es la justificación del título mismo de este libro. Es una ruta, ¿por qué? Porque vemos cómo se van, o cómo se fueron forjando, cómo pasaron de las orquestas de baile a conformarse a pequeños combos de jazz. Lo mencionaba el maestro Juan. En sí, la investigación general abarca desde esta banda del 8º Regimiento que les acabo de comentar, que créanme, se van a sorprender al darse cuenta que posiblemente hubo músicos de la Escuela de Artes y Oficios y del Colegio de San Nicolás. Es muy probable que hayan ido a tocar ellos a Nueva Orleans. Y créanme, no lo digo yo, o sea, lo han dicho muchos historiadores, los grandes historiadores del jazz en Nueva Orleans, han mencionado esta banda del 8º Regimiento. No se había mencionado que había salido de la ciudad de Morelia. Entonces, eso obviamente es lo que falta de reforzar, y es lo que he estado trabajando un poco. Es una investigación que estoy realizando. Pero bueno, yo realmente pienso que sí se puede corroborar la asistencia o quizá los nombres de estos músicos que posiblemente salieron aquí de la ciudad de Morelia. Imagínense ustedes qué tan importante fue esta banda,
que al inaugurar esta exposición, fue una exposición de azúcar y algodón en Nueva Orleans, los únicos himnos que se tocaron fueron invitados de todo el mundo. Fue el himno nacional mexicano y el himno de los Estados Unidos. Fue tanto el impacto que tuvo esta banda del Octavo Regimiento que incluso ellos fueron los que inauguraron con la música esta feria, y se quedaron además un año. Ya lo demás de lo que se habla del saxofonista Florencio Ramos y la familia Tío, es otro tema punto y aparte, del cual muchos piensan que nada más fue lo que influenció al jazz de Nueva Orleans, pero no, la banda general dio mucho de qué hablar en esos músicos en Nueva Orleans. Bueno, estoy entre que llego a los años 40 y me regreso, pero bueno, de eso se trata esta ruta, ¿no? Ya por ahí se van a dar cuenta ustedes de estos músicos, que también fue una de las partes, una de las motivaciones que yo tuve para realizar esta investigación. Al estar yo en un festival, nuevamente tenemos este cambio de tiempo, me puse a pensar, bueno, ¿quiénes fueron, no? Y lo primero que leí fue, obviamente, por una entrevista que había tenido el maestro Alzate con el maestro Antonio Malacara. Mencionó dos nombres fundamentales, que fue el de Salvador Próspero y el de Guillermo Gil. Entonces ahí fue que, ya teniendo los nombres, pues arrancar, ¿no? ¿Quiénes fueron ellos? Y nombre, o sea, lo que hizo Salvador Próspero en cuestiones culturales en el estado, pues es algo maravilloso, ¿no? Quizá de Salvador Próspero se conocía y se había hablado mucho, pero de Guillermo Gil no se sabía todavía nada, no se sabía pues la importancia que tuvo en cuanto al jazz en la ciudad de Morelia. Tan fue su impacto que tuvo, que fue incluso los que grabaron el primer disco de jazz en la ciudad de Morelia. Ustedes por ahí van a ver los nombres. De ahí digamos que podremos hablar de la primera generación de jazzistas en la ciudad de Morelia, no en el estado en general. ¿Por qué? Porque también por ahí van a encontrarse ustedes una pequeña banda de jazz en Saguayo. Entonces está muy interesante ahí ver todas las cuestiones de la inversión extranjera, ¿no? ¿Por qué una banda de jazz en Saguayo? ¿Por qué una banda de jazz tocando en Tuxtepec? Bueno, por eso es lo que les digo, no solamente se enfoca en el jazz en Michoacán, sino que pudiéramos incluso globalizarlo en cómo fue que llegó el jazz a territorio nacional, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Entonces, ya teniendo esto, por ahí vamos a ver cómo sigue la ruta. Los mismos integrantes, entre ellos el maestro Pepe Herrera, que estuvo dentro del primer cuarteto de jazz de Guillermo Gil. Pues ahí viene otra corriente, bueno, una nueva generación de jazzistas, ¿no? Ya consolidado el maestro Pepe Herrera, pues bueno, entran ya las instituciones, como es la Universidad Michoacana, el cuarteto de jazz de la universidad, y de ahí empiezan a crearse nuevos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque, y reitero, no solamente pasó aquí en la ciudad de Morelia, sino en todo el país. El jazz pasó de estar en los clubes nocturnos a tocarse en el teatro, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy en día, a hacerse festivales. Entonces es un camino muy interesante. Vamos a encontrar grandes músicos, muchos nombres que quizá ustedes no conozcan, pero que forman parte de esta historia. Y que incluso yo con ellos estoy pues muy agradecido, porque sin la participación de estos personajes no se hubiera podido escribir esta historia. Hay memorias muy interesantes ahí de Serafín Flores, del mismo Pepe Herrera, del maestro Toño Ugal, de todos, ¿no? Hasta llegar con los jazzistas que todavía podemos disfrutar de su música, como es el caso del maestro Juan Alzate. Y bueno, toda esta investigación, como se los comentábamos, esta primera parte llega hasta los años de 1980, justamente cuando está el cuarteto de jazz de la universidad, y la segunda parte o el segundo tomo va a hablar ya con el quinteto, que es donde ya viene ahí surgiendo el quinteto de jazz de la universidad con el maestro Juan Alzate, hasta llegar al año 2003. ¿Por qué es el corte histórico en general del 2003? Porque es justamente cuando dan inicio estos festivales de jazz, ¿no? Ya está un poquito más consolidado. Pero bueno, esa parte es, digamos, hablar de lo que fue desde la prehistoria del jazz michoacano hasta que llega a consolidarse. Está la primera grabación de jazz,
temas muy interesantes. Ahí hay una reflexión del pequeño LP que se grabó del maestro Juan. Ahí está más o menos de qué era lo que tocaban, cómo lo tocaban, para aquellos que son músicos, pues se den cuenta más o menos qué era lo que se tocaba en los años 60, ¿no? Pues bueno, eso es un panorama muy, muy general de lo que tiene esta ruta del jazz, itinerario del jazz en Michoacán durante el siglo XX. Es una investigación muy padre, no es que la haya escrito yo, pero tiene datos muy interesantes. Apuesto que más de uno se va a sorprender al ver la importancia que ha tenido el estado en cuanto al jazz nacional. Y pues bueno, los invito a que le den una leída. Y pues nada, no sé si el maestro quiera mencionar algo. Bueno, pues a mí sobre todo me gusta mucho que pues se haya tomado el jazz como un tema importante de investigación histórica en nuestro estado, y que pues Michoacán es un estado que tiene una riqueza cultural muy amplia, pero poco se tocan los temas que han surgido durante el estado en el siglo XX en cuanto a aspectos culturales musicales. El estado yo lo veo como una circunstancia en la cual por un lado está mucho la cuestión folclórica, mucha investigación al respecto, que es muy valiosa y muy importante, pero por otro lado también está el lado académico, como compositores como Miguel Bernal, o la presencia en Michoacán de gente tan importante como Romano Picuti, de grandes compositores que han surgido en nuestro estado, pero el camino en medio, que yo le podría llamar algo así al jazz, realmente no había sido tomado en cuenta, y más que nada porque también ha existido dentro de la academia en general pues cierta resistencia a que el jazz tenga una presencia. Yo no lo podría decir en cuanto a que no es que se quiera como tal, sino que tal vez a veces no se conoce lo que implica esto, ¿no? Entonces siempre es importante de alguna u otra manera para todos aquellos que hemos estado inmersos en el mundo del jazz, pues que haya una cuenta de ello. Por ejemplo, cuando yo empecé a investigar mucho sobre el jazz, pues mis referencias eran obviamente las norteamericanas, que cómo ellos contaban su historia, luego las europeas, cómo los europeos tenían visión del jazz norteamericano, como más que una cuestión de mera invasión cultural, es más bien otra forma de hacer música, y que a la final nos acerca, y que tenemos muchísimas cosas en común para hablar, para decirlo en el aspecto musical. Y en el jazz pues de Michoacán creo que ha sido muy importante el desarrollo que ha habido en nuestro estado, a pesar de que, como digo, siempre ha estado un poco más al margen, y hasta pues muy recientes años es que ya está como poco a poco ir ganando un lugar y un espacio en el mundo cultural de nuestro estado. Ya parte de la expresión cultural musical ya es el jazz, y creo sinceramente que ya con la consolidación del Festival de Jazz, más los movimientos que se han generado alrededor de él a través de lo académico y sobre todo de la generación de públicos y jóvenes grupos, pues entonces esto de alguna u otra manera alimenta a que el jazz tenga una permanencia de lo más importante, sobre todo con estas últimas y nuevas generaciones. Sí, claro, eso que comenta el maestro es muy cierto. En realidad no se había dejado de lado este tipo de estudios históricos en este género musical. Sí tenemos una raíz cultural muy grande aquí en Michoacán, pero bueno, el jazz también forma parte de la cultura, y lo vemos hoy en día. O sea, hay muchos chavos que están que les gusta el jazz. Yo hace un par de años, 3 años, no recuerdo bien, me dediqué a hacer encuestas en un festival, y me sorprendió ver que gran parte de la audiencia pues eran jóvenes, ¿no? Entonces quizás una cultura que se sigue forjando y está agarrando fuerza, y eso es algo muy bueno. Qué mejor que tener pues no un respaldo como tal, pero quizás sí es algo que hasta los mismos músicos, no sé cómo lo vean, pero quizá les forje una especie de identidad, ¿no? De decir, sé lo que estoy haciendo, soy jazzista michoacano, moreliano, pero ¿qué hubo detrás de mí, no? Eso es algo muy padre, y creo que es algo de lo que les puede dar esta investigación, este libro, darles como esa identidad, quizá, esa identidad de también en jazz, también en Michoacán hemos tenido jazz desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso es algo muy, muy rescatable. Me gustaría muchísimo, Héctor, que igual
comentaras dónde se puede encontrar tu libro, en qué lugares de manera física, a pesar de las circunstancias que vivimos actualmente con lo del COVID, pero que dónde la gente puede comprarlo o cómo se puede acercar a tu página de Facebook, que tienes una de tu libro y que seguramente la gente querrá comentar y conocer cómo va esto, dónde se consigue y pues que les des referencias al respecto, ¿no? Sí, claro. El libro lo tenemos en venta tanto en la página del Yastival como en la página del libro, que se llama La Ruta del Jazz en Michoacán, Itinerario del Jazz en Michoacán durante el siglo XX. En tiendas, la única librería en donde lo hemos podido dejar es en la librería Madero, que está justamente enfrente del Templo de las Monjas. Ahí lo pueden adquirir. Si lo hacen ahí por las redes sociales, por Facebook, por la página del libro, pues estaremos viendo también ahí la manera de darles como un pequeño obsequio, quizá alguna de las piezas de que se grabó en el primer disco de jazz en Michoacán. Eso estaría interesante para que les interese. Están muy, muy locas escuchar una grabación tan antigua. Por ahí por si les interesa, ahí va a estar. Y bueno, es que qué bueno que tocas ese tema de las grabaciones. ¿Qué nos puedes comentar justamente del desarrollo de las grabaciones que han habido hasta ahora, desde esa grabación de los años 60 hasta nuestros días, que ahora ya hay pues muchos más expresiones y más voces que están haciendo jazz en nuestro estado? ¿Y tú cómo ves esa constancia de evolución, por llamarlo de alguna manera, y de cómo cada quien o cada músico va abordando su propia visión y su propia identidad con respecto al estar aquí? Bueno, es una pregunta bien interesante del maestro. Creo que ¿qué le puedo decir yo a él? Si yo lo considero como tal, un antes y un después de la primera grabación del disco del maestro Juan. Creo que eso sí fue como una apertura a que los jazzistas ya quisieran grabar. ¿Por qué? Porque este primer disco de jazz, el que les comento del maestro Guillermo Gil con Pepe Herrera, no se vendió. Ese nada más fue como algo personal. A la fecha solamente existe un LP. Ya con el maestro Juan en el primer disco que grabó él, que está junto con pegado, no se sabe, bueno, en realidad se sabe que uno se grabó antes, pero el otro después, con una agrupación de Zamora. Por eso también es en Michoacán, porque hasta abarcamos allá a Zamora. El grupo del maestro Arturo Chamorro, el disco, mejor dicho. Entonces, ¿por qué digo que es un antes y un después? Porque yo pienso, y por lo que he platicado con los jazzistas todavía contemporáneos, antes no se grababa, digamos, mucho jazz, y a partir de eso fue como de, bueno, también podemos vender jazz, también podemos hacer jazz. Que hablar en cuestiones de las ventas, pues siempre es lamentable toda esta cuestión cultural, pero bueno, ya estaban grabando, y creo que ha habido un avance maravilloso en las grabaciones. Han habido muchas corrientes, desde el mismo Arturo Chamorro, que fue totalmente una onda pues muy distinta, pegado ahí al ¿cómo le llamaba él el concepto? Etnofusión o algo así. El etnojazz le llamaba él. Sí. Etnofusión, porque bueno, está muy, muy padre eso que hizo el maestro Arturo Chamorro. Pero bueno, a partir de ese momento pues se empiezan a crear como distintas voces. El maestro Juan, pues muy marcado. Yo en lo personal lo escucho así como él escucha a John Coltrane y dice, ese es John Coltrane. Yo escucho al maestro Juan y ya sé quién está tocando, ¿no? Entonces, creo que ha habido un desarrollo muy padre, y hoy en día hay muchos chavos que están haciendo jazz y que están grabando, ¿no? Y que además están en plataformas. Yo hace poco que está esta playlist que hace Spotify, ¿no? Del jazz en México, y pues ahí estaban piezas del maestro Juan. Eso es algo súper padre y digno de comentarlo, ¿no? Porque estar en una lista entre pues muchísimos músicos, obviamente va cambiando, pero bueno, ahí estuvo y está muy padre. Si ustedes no conocen el jazz michoacano o el jazz mexicano, para empezar, escúchenlo. Hay un jazz muy bueno. Jazz michoacano, pues también. Y ahí está también las playlists del maestro Juan que están increíbles. Pues muchas gracias en ese sentido. Y bueno, para mí es bien interesante porque, por ejemplo, cada quien pues tiene su visión con respecto a lo que uno hace como músico, pero debo decirles que el jazz mexicano, ya hablando en términos generales, tiene grandes exponentes de talla mundial, y sobre todo que una de las cosas que me gusta mucho del jazz mexicano es que los
la mayoría y los grandes exponentes que han habido en nuestro país y que actualmente están en funciones, pues yo creo que es de los jazz, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial más creativos, más propositivos y más interesantes. Esto también hay que mencionar que el jazz latino fuera de las fronteras latinoamericanas es poco conocido en general. Por lo general ¿cómo decirlo? En el mundo. Y pues con respecto al jazz mexicano, con lo que es la música latinoamericana, el jazz, pues debemos reconocer que la incursión de Antonio Sánchez en las grandes ligas del jazz mundial ha hecho que se volteen los ojos a México y reconocer dentro del movimiento mexicano cómo surgió un fenómeno como el de Antonio Sánchez. A partir de ahí, pues ha habido como un reconocimiento a lo que está pasando, a los solistas, cada vez más grupos mexicanos están saliendo a darse a conocer, a dar a conocer la música mexicana y bueno, es un impacto que ha tenido la música mexicana y el jazz en particular en muchos de los aspectos de la música en general. En América Latina el jazz mexicano ha sido muy importante, por ejemplo, en la época en que yo vivía en Venezuela, bueno, al referirse a grandes bandas de jazz, los músicos venezolanos, obviamente, pues ya veteranos, se referían mucho a las bandas mexicanas, sobre todo de Luis Arcaraz, y del impacto que tenían en su momento en Sudamérica y de las grandes influencias que se tomaron, no nada más desde pues todo lo que implicaban las grandes orquestas mexicanas a través de las películas y todo eso, sino también como gente como Pérez Prado, que aunque era cubano, pues desde México proyectó su música y su idea de hacer la música afrocubana y demás, y pues ha sido un impacto siempre muy presente, pero en la actualidad como que el jazz mexicano no estaba tan presente hasta años muy recientes, que ahora sí ya hay un gran conocimiento de bandas mexicanas e incluso pues ya varios grupos han salido al exterior a presentar sus trabajos, que antes era algo así como extraordinario, ¿no? Entonces creo que poco a poco las cosas van creciendo y a través de las plataformas mundiales pues cada vez se va conociendo más la labor de los músicos mexicanos y que pues esperemos que esto crezca y sea muy valioso y que siente un precedente muy importante en el desarrollo del jazz en nuestro país. Sí, eso es muy interesante eso que comenta el maestro Juan. México desde los inicios del jazz pues, ha estado presente en estas cuestiones. Y pues sí, lamentablemente cuando se habla del jazz latino no se toma en cuenta México, cuando pues estas mismas orquestas que acaba de mencionar el maestro, pues ya se aman, ¿no? Ya lo dijo bien claro, Luis Alcaraz, en donde hubo muchos integrantes, incluso aquí michoacanos, ya mencioné dos de los grandes bateristas, el mismo Pérez Prado. Hace poco, ahora que me acuerdo, veía por ahí un video de Pérez Prado, la canción de Pachuco Bailarín, y ahí está atrás Ricardo Lemus, el de Tarímbaro, tocando, ¿no? Incluso el inicio de la canción es muy parecida a Soul Pines de aquella composición, no recuerdo si es de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, muy similar el inicio, ¿no? Entonces, pues desde ahí tenemos estas cuestiones jazzísticas que en verdad te vas impresionando de cómo fue evolucionando el jazz en México. Es muy raro decir cuál es el jazz totalmente mexicano, eso sí es una pregunta que yo creo no tiene respuesta. Sin embargo, si hay algo que identifica al jazzista mexicano, yo lo menciono ahí en el libro, ¿no? Quizá no es la resistencia como fue lo que significó en los Estados Unidos, como el jazz de los años 60 o incluso el inicio del jazz por cuestiones raciales, pero acá es como una especie de resistencia por subsistir, ¿no? Por vivir del jazz. Es algo que ha tenido en común el jazzista mexicano. Pero bueno, no sé, maestro. Pues bueno, creo que sí, es muy poco los músicos que se dedican al 100% al jazz, pero no nada más en México, casi te puedo decir que a nivel mundial. Y también esa es una de las razones por qué la edición del Jazztival en esta ocasión ha estado enfocado en los músicos locales, pues para apoyar su trabajo, apoyar su creatividad y pues desgraciadamente por las circunstancias en las que vivimos, los espacios en este momento están pues si no reducidos, están cerrados y por ende la manera de trabajar y de hacer música. Entonces creo que es también esto una oportunidad muy importante de
mirar hacia adentro, ver y reconocer lo que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro estado, y que continúe esto y de alguna u otra manera mostrar lo que se está haciendo actualmente pues en tierras michoacanas o por michoacanos. Entonces pues yo creo que es una oportunidad muy importante también para conocer lo que se está haciendo del jazz en Michoacán y de aquí mostrarlo al mundo. Pues si no hay más nada que decir, me gustaría muchísimo agradecerle a todos aquellos que nos están viendo y que pues comenten al respecto de este libro y sobre todo de verdad conózcanlo, léanlo y se van a dar cuenta de pues todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad y en el estado con respecto al jazz, sus orígenes y pues todo aquello que de alguna u otra manera ha formado y ha forjado lo que actualmente estamos viviendo del jazz, no nada más en Michoacán, sino también a nivel nacional. Así que pues quiero agradecerle a Héctor su presencia, su libro y pues bueno, esperemos que ya pronto podamos en este esfuerzo editorial del Jazztival hacer el segundo volumen donde ya abarcaría hasta los años de los años 80 al 2003, así es. Entonces, pues Héctor, si quieres despedirte. No, pues muchas gracias a los que nos acompañaron y sí, ahí comenten las dudas que tengan del libro, todo lo que quieran saber, ahí estamos respondiendo en la página. Y a todos aquellos que son jazzistas o que están incursionando en el jazz, que son de aquí de la ciudad, tengan en cuenta que es bien importante echar una mirada para atrás para ver lo que se ha hecho, ¿no? ¿Con qué fin? Con la finalidad de intentar hacerlo mejor quizás. Entonces, es una ventana nada más para que puedan ver todo lo que se ha forjado aquí en la ciudad, en el estado. Y pues nada, espero que les guste y muchas gracias por su atención.